felicidades con todos. Bueno, son más de 37, 40 alumnos que en línea, diremos. Muy bien, ¿me escuchan? Ya, muy bien, entonces empezaremos. Para el día de hoy, de acuerdo al contenido sílabo, vamos a avanzar básicamente dos temas. O sea, esto que es la psicopatología del pensamiento y el lenguaje, ¿no? Estos dos temas en realidad están, yo diría, muy bien engranados. Es más, ustedes tienen que saber que, por ejemplo, si hablamos del lenguaje, es pues la expresión básicamente del pensamiento, ¿no? O algo así. Muy bien, en todo caso, para empezar, diremos que tratar de, bueno, empezar conceptualizando, ¿no? Este es así un resumen de varios autores. Algunos dicen, ¿no?, que el pensamiento es la acción, efecto de pensar, o algo así como el ejercicio de la mente. Otros dicen que es el asiento de las ideas y lo relaciona con una inteligencia de mente, ¿no? O algo más simple, puede ser cosa que piensa. Cosa que se trata de especialmente de desarrollar o demostrar una exposición. Aquí ya podemos ampliar un poco más, ¿no?, lo que es el discurso o obra literaria, igual a idea, ¿no? O también podemos decir que es una intención o proyecto. Entonces, este es pensamiento. Y pensar, entonces, forma y relacionar las ideas, ¿no? Creer o opinar cierta cosa. Tener intención de hacer cierta cosa. Inventar, concebir o encontrar un plan, procedimiento o medio para algo. Ya, esto es, no sé, es un resumen, o sea, de distintos, o sea, conceptos, ¿no?, de lo que es pensamiento y pensar. Pero la definición, en este caso, inicialmente decir, pues, igual es un proceso muy complejo, por el cual dice uno se aprende, ¿no?, un objeto o un aspecto. Entonces, aquí hablamos de situación y lo relacionamos también con la imaginación, ¿no? Kaplan Zadok lo define de esta forma, ¿no? Yo creo que en general creo que es la mejor definición que hay hasta ahora, ¿no? Este autor dice que es pensamiento, ¿no?, el flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas a metas, la solución del problema o tarea dirigiéndose hacia ahorita en la realidad y que se expresa a través del lenguaje o la acción. Entonces, es normal cuando ocurre una secuencia lógica. Eso es importante, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que la capacidad de anticipar, ¿no?, las consecuencias de la conducta sin realizar. Y lo que les decía, ¿no?, anteriormente, ¿cómo es esto del reconocimiento? El pensamiento, pues, se expresa con el lenguaje que puede ser oral, escrito o mímico, ¿no? Entonces, el pensamiento existen fases, ¿no? La primera sería así como la ideación, ¿no?, que es el aporte de ideas en nuestra conciencia. Luego está la asociación ideativa.
es cuando las ideas se asocian, siguen un orden y una lógica. Eso es importante. Y el juicio actúa como un filtro, selecciona en este caso las ideas asociadas y así se emiten juicios. El razonamiento actúa también como un filtro de los juicios. Se selecciona determinados juicios para elaborar el pensamiento final del individuo, ¿no? Entonces, las fases son, vuelvo a repetir, la ideación, la asociación ideativa, el juicio y el razonamiento. Fin común, elaborar el pensamiento final del individuo, ¿no? Aquí también podemos dividirlo en partes, ¿no? La materia prima, en este caso serían las representaciones. El producto final, los conceptos. Si los sumamos los dos, van a conformar lo que es la idea directriz. El razonamiento, antes que se conforme esto de la idea directriz, tiene que ser consciente, controlado, dirigido, activo, intencionado, orientado a un fin, problema, solución. El otro, discriminación o valoración entre las posibles soluciones. Abstracción o generalización. Entonces, identificar las características que son comunes y asignar una clase, ¿no? Predicción y control. En este caso, anticiparse y ejercer el control. Entre las funciones del pensamiento están, obviamente, comprender, explicar, dar sentido, reflexionar, tomar decisiones y hacer juicios. Hasta ahí todo tiene, o sea, una secuencia lógica, podríamos decir, ¿no? El pensamiento también por su velocidad puede ser acelerado, lo que se denomina taquipsia, ¿no? Es un pensamiento rápido y en este caso también el habla va a ser rápido, ¿no? Esto generalmente vamos a ver en pacientes muy ansiosos, ¿no? También en algunos cuadros, o sea, un trastorno mental, la manía, también se va a ver esto, ¿no? O sea, esto es la famosa fuga de ideas. La fluidez igual es muy rápida, obviamente, igual que el pensamiento, ¿no? Y la habla también es rápida. Entonces aquí la asociación entre ideas, el hilo conductor, o sea, muchas veces se ve interrumpido, ¿no? Como decía, esto es en pacientes maníacos, ¿no? Y la otra parte es cuando es enlentecido, ¿no? O sea, hablamos de una bradipsiquia, el curso del pensamiento es y el habla también es lento, ¿no? Esto vamos a observar y escuchar en pacientes que tienen un trastorno depresivo severo especialmente, ¿no? Y muchas veces también se bloquean, o sea, el bloqueo del pensamiento puede ser súbitamente, ¿no? Puede durar algunos segundos, incluso minutos. Si es patológico, esto vamos a ver en pacientes esquizofrénicos especialmente, ¿no? Muy bien. Para hacer un análisis fenomenológico del pensamiento, es importante, ¿no? Aquí podríamos detenernos, incluso subdividirlo, ¿no? El tema del pensamiento en 3 subtemas. Debería ser el curso del pensamiento,
el otro sería la forma y el otro el contenido del pensamiento, ¿no? Pero vamos ahí, si hablamos del curso, es el que le da direccionalidad, la velocidad, la fluidez, y podemos hablar también de la cantidad, ¿no? Y si hablamos de la forma, nos centramos en las características del razonamiento, ¿no? Y si hablamos del contenido, son temas realmente con acompañamiento afectivo, ¿no? Aquí tenemos un resumen, y creo que esto podría ser en esencia eh, los tópicos, ¿no? Que deberían sí tener todo el tema, lo que son trastornos del pensamiento, ¿no? Entonces, si ven, si hablamos del curso, ¿cómo se organiza, no? Expresa el pensamiento. Acá estábamos hablando del flujo, ¿no? La cantidad y velocidad del pensamiento. Ese es el curso. Ya mencioné anteriormente, ¿no? Que era la taquipsia, que era la bradipsia y el bloqueo del pensamiento, ¿no? Luego tenemos por la forma, y aquí lo que nos interesa es la direccionalidad y la continuidad del pensamiento. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, lo que es fuga de ideas, en ataquipsia, esto, ¿no es cierto? Pensamiento circunstancial, pensamiento tangencial, pensamiento perseverativo, el pensamiento disgregado, el pensamiento incoherente y la alogia. El otro sería por el contenido, ¿no? Habíamos mencionado anteriormente que tenía un componente emocional importante, ¿no? Por eso que acá obviamente va esto, ¿no? De las preocupaciones, las rumiaciones, ideas suicidas, ideas sobrevaloradas y las obsesivas, fóbicas, esto del pensamiento mágico o fantástico. Esto generalmente se ve mucho en niños, es normal. Ideas delirantes. Y también por eso va a capital acá, ¿no? De la vivencia. Snyder es un exautor desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, él se le reconoce justamente, él habla esto de la, como lo cataloga, ¿no? Como manifestaciones primarias, ¿no? Y justamente habla del control del pensamiento, ¿no? O sea, la difusión del pensamiento, o robo del pensamiento, inserción del pensamiento y lectura del pensamiento, ¿no? No sé si lo vamos a ver. A ver, si hacemos ya un desglose, ¿no? De todo lo que estábamos manifestando, podríamos ya hablar de alteraciones, ¿no es cierto? En este caso, por el curso. Inicialmente tenemos el pensamiento inhibido, fuga de ideas y el pensamiento prolijo, pensamiento embrollado. Este es un aporte, ¿no? Diríamos, importante que hace Honorio Delgado, ¿no? Y si tienen el texto, van a ver el pensamiento embrollado. Él en realidad es el que, o sea, es de su autoría, por menos decirlo, ¿no? Y es un aporte más digamos, a la ciencia del saber, especialmente en psicopatología, ¿no? También podemos hablar del pensamiento disgregado. El pensamiento inhibido. Aquí, obviamente, el flujo de ideas es muy lento. Se formula con mucha dificultad. E incluso se puede decir que se encuentra ya inhibido, ¿no? O sea, hay una muy escasa producción de ideas, dificultad para elaborar, o sea, que intelectualmente no hay una lentitud, ¿no? En la concepción, incluso se puede decir que hay un vacío intelectual.
El discurso tiene muy pocas frases, más es silencio intercalado con mutismo, ¿no? O sea, mutismo es, o sea, no expresa, ¿no? O sea, simplemente se inhibe voluntaria o involuntariamente, ¿no? En otras ocasiones, sin embargo, observamos que permanece muy pasivo también, ¿no? Ante su limitación. La inhibición se extiende a otras funciones mentales, y aquí sí recibe la denominación de global, de la psiquia también, ¿no? O sea, es parte de lo que... Este sería al revés, ¿no? O sea, la moneda opuesta. Si hablamos de fuga de ideas, aquí es más, o sea, el relato es, si bien también es incompleto, pero aquí no termina, dicen, incluso evoca una nueva idea, puede estar interrumpida, o sea, y pareciera un discurso global incomprensible, pero esto se debe fundamentalmente a que su velocidad pues, está aumentada en este caso, ¿no? O sea, porque existe una abundancia de conceptos muchas veces disparatados. Aceleración de la expresión verbal, o sea, esto se denomina verborrea, ¿no? Cuando el habla es fluyente y rápido. O, como dice aquí, ¿no? O sea, muchas veces pues es hasta incomprensible, ¿no? O sea, por la velocidad. O sea, existe una aceleración en la expresión verbal, lo que se denomina verborrea. Y otras veces el relato también es incomprensible, ¿no? Por eso que a esto se denomina, o sea, ideación ideofúgica, o como fuga de ideas, ¿no? O algo así. Luego tenemos lo que es el pensamiento prolijo. Habíamos mencionado que inicialmente, ¿no?, que tenía lógica, otro que tenía que haber una hilación, ¿no? O sea, para en razón, en todo, en estructurar, pues, o sea, y darle coherencia, ¿no? A una idea, podríamos decir, o idea directriz. Entonces, acá la dificultad está en el, o sea, distinguir, ¿no?, y seleccionar qué es lo fundamental con respecto a lo que es accesorio, ¿no? Pero para lograr esto, el sujeto generalmente se extiende, dice, ¿no?, una larga serie de detalles hasta innecesarios. Se alarga tanto, o sea, hasta se desespera, ¿no?, en el discurso. En contraste, puede estar el simplismo, ¿no?, de decirlo, pero, o sea, entra en rodeos, así, hasta que logra completar la idea directriz, podríamos decir, ¿no? Pero la característica en el pensamiento prolijo, obviamente, son pues la sobreabundancia, ¿no?, de ideas secundarias, minuciosidades que son insignificantes, ¿no? Entonces, a veces pierden fácilmente, ¿no?, la idea directiva, o sea, el hilo argumental, me parece acá, ¿no? Salvo en contadas ocasiones, ¿no? O sea, que retoman y completan, ¿no?, la idea directriz. Luego tenemos también el pensamiento embrollado, que les decía, ¿no? O sea, Honorio Delgado, pues, se ve su y él dice, ¿no?, que es un pensamiento confuso, incoherente, se distingue por su curso que es muchas veces tortuoso, ¿no?, sin hilación, por su infructuosa aprehensión del contenido de la conciencia y la consiguiente nulidad de los resultados. O sea, hasta pierde la idea de directriz, como diríamos, ¿no? La impotencia para lograr vinculaciones con sentido va aquí unida a la dificultad de recordar y discurrir, relevando un fondo de perplejidad.
Entonces, Honorio Delgado dice pues, que se produce a causa de perturbaciones de la conciencia, sea como alteración primaria de la ideación y en diversos desórdenes mentales, ¿no? Muy bien. Y el pensamiento disgregado o desorganizado, eh, obviamente que esta es una forma patológica del curso del pensamiento, ¿no? ¿Y cuál es la característica? En general, pues, un discurso absurdo e incomprensible. Esto lo dice Bleuler, ¿no? Un autor alemán. Se dice, en general, pues, el pensamiento es disgregado y desorganizado, es absurdo e incomprensible. O sea, con respecto al anterior, igual, ¿no? Es muy fragmentado, pierde la hilación, carente de meta, y deriva hacia una constelación de asociaciones accesorias y contenidos incomprensibles, ¿no? Basados en, dice acá, en tres mecanismos. Puede ser porque el pensamiento se encuentra desgarrado, en diversos fragmentos, aparentemente mezclados al azar, pues, se le denomina pensamiento disociado, ¿no? O puede ser también debido a una deformación sintáctica. Muy bien. Ahora vamos a lo que es las alteraciones por el contenido. Aquí podemos mencionar lo que es el pensamiento fantástico, ¿no? El pensamiento fanático o sobrevalorado, el pensamiento perseverativo, el pensamiento obsesivo y el pensamiento concreto. Muy bien. Si hacemos el que les decía, ¿no? Pensamiento fantástico o mágico, obviamente en los niños muchas veces se puede considerar relativamente normal. Pero, ¿cuál es la característica en esencia? Simplemente aquí puede haber una exageración, ¿no?, de la actividad imaginativa normal. Pero, como decía Honorio Delgado, sin contrapeso de la actitud realista. Puede ser una expresión de un amplio margen de libertad interna y de una elevada capacidad creativa, que nos permite, por ejemplo, escapar de una realidad adversa o convertirla en algo más tolerante. Sus manifestaciones se conocen generalmente pues, con los nombres de los sueños diurnos, sueños en vigilia. A veces los contenidos pueden ser inverosímiles, ¿no? Es como la creación de castillos en el aire, ¿no? Un soñador, por ejemplo, ¿no?, prosiga simultáneamente un trabajo como si viviera en dos mundos, o combine sus ficciones con empresas descomunales. Como le decía, pues, en los niños puede considerarse pues hasta algo normal. Más frecuente es que lleguen solo a la expresión verbal engañosa, entonces el desorden se llama mitomanía o pseudología fantástica. Esto también es muy común en los maniáticos, los hipertímicos y los débiles de voluntad, ¿no? O sea, como decía Honorio Delgado. Luego tenemos las ideas sobrevaloradas. Aquí se trata, dice, de una creencia sostenida con mayor convicción de lo normal, pero en consonancia con la personalidad y el afecto del individuo. La idea sobrevalorada generalmente termina repentinamente, o sea, puede determinar una conducta, pero no tiene nada que ver con los delirios, ¿no? Se desvían cuantitativamente el pensamiento normal, en que sus excesos pueden ser reconocidos como tales, ¿no? Por lo menos eso es teóricamente. Puede ser normal
porque acá lo que falla es el juicio crítico, ¿no? De la realidad. Generalmente no es experimentado como extraño, inversamente a lo que ocurre con el pensamiento obsesivo, ¿no? El pensamiento perseverante, aquí más bien igual existe hoy un trastorno en el curso del pensamiento. Hay una escasez productiva de ideas, ¿no? Y de nuevas representaciones mentales. O sea, acá generalmente hay una repetición machacona, ¿no? Incluso monótona, de unas cuantas ideas prefijadas que dominan un lenguaje teñido por la reiteración. Por eso que es perseverante, ¿no? Pick lo define, ¿no? La perseveración, la repetición, dice, automática y frecuente de representaciones predominantes verbales, puede ser también motrices, ¿no? Que son introducidas como material de relleno en los casos en los que existe un déficit de evocación de nuevos elementos ideológicos. Bien. A la perseveración patológica es consecuencia de una perturbación primitiva de la atención y surge como una tendencia al automatismo mental cuando no aparecen nuevas representaciones en la conciencia que nos rescaten de los anteriores. Es muy común, ¿no? Digo, típico en los síndromes orgánicos cerebrales. Nuevamente, ¿no? ¿Cuánto decimos que son orgánicos? Porque existe una alteración estructural a nivel cerebral. Igual repito que si hablamos de orgánicos y los relacionamos generalmente con procesos infecciosos, metabólicos, pueden ser en este caso se menciona la demencia, ¿no? La demencia senil, el retraso mental, y también puede observarse, dice, en la esquizofrenia, ¿no? El pensamiento perseverativo sí es muy común, ¿no? En la esquizofrenia. Y el pensamiento obsesivo se caracteriza por ser cogniciones o imágenes mentales generalmente intrusas, parásitas. ¿Cuál es la característica? Es esto de las repetitivas, ¿no? Y son generalmente egodistónicas. En este caso, el usuario, la persona puede ser, lo ve como algo insólito, intruso o parasitario, ¿no? Y esa vivencia es como si fuera algo extraño, pero sí conocen, ¿no? Como propios. Por eso es como que si tuviera, en cierta forma, tener conciencia, ¿no? De la enfermedad. Está ahí, ¿no? Lo reconoce como algo que obviamente le perturba, ¿no? Por eso que es reiterativo y hasta persistente. Incluso el contenido puede ser tan negativo, ¿no? La resistencia a este fenómeno lo que supone es una lucha interna que genera mucha ansiedad, ¿no? Y interferencias en las diferentes áreas de la vida. La patología que más se goza y está en relación con esto, obviamente, es el trastorno obsesivo o compulsivo, ¿no? Donde las obsesiones, ¿cierto? De las ideas intrusas, iterativas, repetitivas, o sea, es una de las características, ¿no? En esta patología. Según la forma, dice, las obsesiones pueden manifestarse dependiendo, ¿no? Puede ser un impulso obsesivo, o sea, los agresivos sexuales, por ejemplo, también denominadas fobias de impulsión, o imágenes o representaciones obsesivas.
Los temores obsesivos, generalmente ligados a la contaminación y a la nosofobia y a la dismorfobia. En el TOC, o trastorno obsesivo compulsivo, se ve bastante, ¿no? Esto de, bueno, ahora que estamos en la pandemia, o sea, muchos tienen rasgos obsesivos, ¿no? Que es muy distinto. Pero el toxis, pues, es ese cuadro patológico totalmente distinto, ¿no? Pero con la característica, muchas veces, o sea, se lavan la mano. Estamos aquí hablando, ¿no? De rituales, pensamientos repetitivos, y consigue la idea de que la mano no está limpia, ¿sí? O sea, está ya todavía contaminada. Y después viene esto de las compulsiones, ¿no? Y se vuelven a lavar, hacerlo reiteradamente, quién sabe, hasta 10 o 20 veces, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Muy bien, si hablamos de pensamiento concreto, aquí en general hay una ausencia significativa, ¿no? De racionamiento, deductivo e inductivo por las analogías. Aquí hay una pobreza, ¿no? De pensamiento. Se dice que los niños pueden ser capaces de clasificarse, generalmente seleccionar, ordenar, organizar hechos, ¿no? Mientras sigue siendo incapaz de entender generalizaciones y comportamientos abstractos. ¿Cuánto se pierde la capacidad de simbolizar? O sea, el pensamiento literal es unidimensional, en el que no se captan matices de metáfora ni elementos abstractos, ¿no? Bien. Uno cae al suelo y deja de respirar. El otro, desesperado, trata de buscarle el pulso, pero no siente nada. Entonces, marca el número de emergencias. Un amigo se acaba de morir. ¿Qué hago? Cálmese, por favor, contesta la operadora. Estoy aquí para ayudarlo, pero primero quiero que se asegure de que está muerto. Tras una pausa se oye un disparo y luego le dice, ya está, ¿ahora qué hago? Bueno, con el fracaso en la comunicación propias del pensamiento autístico y concreto se empieza a desadaptar, pues, la conducta, ¿no? Y por último, las alteraciones detectables por la forma. Aquí tenemos lo que es el pensamiento delusivo o idea delirante, pensamiento autístico o paralógico, ambivalencia de pensamiento, adjudicación y significaciones adventicias, pensamiento precategorial, enajenación del pensamiento, bloqueo del pensamiento para respuestas y, por último, los neologismos, ¿no? En el primer caso, ¿no? El pensamiento delusivo o idea delirante. Aquí, obviamente, el delirio en sí, pues, es como se dice que es algo excedido, fuera de surco, o juicios de realidad patológicamente falseados, ¿no? Entonces, las características principales de estos son, para Jasper, son de certeza subjetiva, incomparable, el sujeto las afirma con una convicción única y hasta extraordinaria. O sea, lo mantiene y lo sostiene. No son influenciables por la experiencia ni por las conclusiones irrefutables, ¿no? Y su contenido obviamente es imposible, ¿no? Son apodícticas, incorregibles y absurdas. Son las ideas delirantes en relación a 6 aspectos que se consideran fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay una interacción entre la realidad delirante y la realidad común. Hay una significación, en el delirio.
la certeza de significación y su independencia de la experiencia, ¿no? Su inquebrantabilidad respecto a las experiencias generales y las convicciones del grupo y resistencia contra las mismas. Su capacidad para cambiar de punto de vista. Luego tenemos la ambivalencia, ¿no? Aquí hay una normalidad, o sea, las tendencias en general se caracterizan por una esfera intelectual, o sea, los juicios son contradictorios. Sí, es una afirmación de negación, coincidencia del lado opuesto. Por ejemplo, ¿no? Dice ir despacio, ir deprisa. El viejo es joven todavía. Entonces, aquí existe pues, una adjudicación de significaciones adventicias al hecho de que el sentido de los compuestos y las palabras se duplica, se trueca capazmente, ¿no? En virtud a una asociación, sobre todo las palabras, ¿no? Adquieren en la mente, especialmente del esquizofrénico, una denotación totalmente distinta, ¿no? A la usual. El ejemplo que se da es el siguiente, ¿no? Dice, a un enfermo el apellido Arrieta le despierta ahora a la idea del ariete, ahora la de un individuo a quien se le ha arrancado los cabellos. Luego tenemos el pensamiento precategorial, en este caso es en el aspecto pático, ¿no? De la vivencia predomina, se dice como poder gnóstico, del mundo subjetivo sobre el objetivo. Presenta formas extremas en una mentalidad esquizofrénica, a cuales corresponde adecuadamente el calificativo de pensamiento autístico. Este término es el autismo, ¿no? Generalmente se relaciona con un alejamiento, ¿no? Con el mundo circundante de lo real, por predominar la mentalidad egotímica. Podemos separar las 4 modalidades siguientes del pensamiento de categoría. Uno es el simbolismo primitivo, ¿no? Aquí generalmente se impone, dice, la conciencia, ¿no? Las relaciones secretas entre las cosas, de suerte que los objetos y los acontecimientos adquieren un papel representativo muy sui generis, parecido a las imágenes míticas del hombre primitivo, pero sin la significación universal de estas. Entonces acá hablamos de adjudicación, ¿no? O sea, cómo se le adjudica un paciente, generalmente los esquizofrénicos, ¿no? O sea, en este caso, estamos hablando de la hornilla del primus, ¿no? Esos antiguos que habían. Pero el paciente, ¿cómo lo identifica? Entonces, lo adjudica, pues, y le dice, no, lo identifica como un primo suyo, ¿no? Que es sargento primero, o algo así, ¿no? Es algo así, es el simbolismo primitivo, ¿no? Hablamos anteriormente de Schneider, ¿no? Esto de la adjudicación, lo que postula, ¿no? Primariamente, ¿no? Esto de control del pensamiento, que es parte de ello, ¿no? Es la enajenación del pensamiento. Implica no solo la creencia de un concretismo del pensamiento propio, sino la creencia en la posibilidad de que sea percibido, influenciado o manejado directa o indirectamente por otras personas, ¿no? Esa es lo más relevante, la característica, ¿no? Pero esto va en desmedro de la voluntad del verbo, ¿no? O simplemente que las ideas se escapen y se esfumen de un modo que es esfuerzo para aprenderlos, ¿no? Las formas extremas y típicas son pues, pensamientos hechos o introducidos, ¿no? La sustracción del pensamiento y lo que es la publicación del pensamiento. Un ejemplo, ¿cómo sería? En la entrevista, pues, generalmente el paciente
esquizofrénico, te menciona, ¿no? Es decir, tú le ves, escuchas voces, o sientes que te comunicas con otras personas, o hay alguna persona que tiene fijación por ti, y te comenta, ¿no? ¿Sabe? Lo que pasa es que por por el cable, acá del teléfono, entonces yo puedo percibir, ¿no? O sea, y adelantarme a las cosas que están pensando otras personas. Claro, le dan un contenido, ¿no? Y te dicen, bueno, pero yo me la guardo solo para mí, ¿no? Sí, nadie tiene que saber. O sea, o ahí podríamos catalogarlo, ¿no? Si es sustracción del pensamiento o publicación del pensamiento, ¿no? Que también se puede dar. Generalmente lo dicen, no, miren, tengo la televisión y justo veo el periodista, el comentarista, hablar de algo que yo me lo sabía y mira, y me lo robó. Y es lo que yo estaba en mi cabeza, justo lo dice él, o sea, algo así como relacionado con lo que es la publicación, ¿no? Del pensamiento. Muy bien. El otro es el bloqueo del pensamiento. Es el curso de pensar a menudo alterado. También se da en la esquizofrenia, ¿no? Puede ser por una simple falta de espontaneidad. Acá hay interrupciones, pues no bruscas, y puede ser de duración variable. Sea en forma de incontinencias o, en fin, como perseveración estereotípica. Esto también se dice que se menciona, ¿no? En el tema de lo que es voluntad. Para respuestas o respuesta de lado, se dice, ¿no? Frente a una pregunta del entrevistador, el paciente responde con un contenido que nada tiene que ver con lo preguntado, ¿no? Se puede decir que se dicen para respuestas, difíciles de identificar porque parecen tener una relación con la propia pregunta. Ejemplo, ¿no? Y le preguntamos, ¿no? En este caso al paciente, ¿tiene sueño? ¿Y qué responde? Claro que lo que pasa es que no me dejaron nunca trabajar, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, esas son las para respuestas. Por último, los neologismos. Aquí hay una creación, o sea, esa es la característica. O sea, el paciente, digamos, en la esquizofrenia es muy común, usan pues palabras y expresiones sin significado aceptado, ¿no? A las que el paciente le da una significación muy concreta. O sea, crea nuevas palabras a partir de combinación o condensación de otras, ¿no? Siendo estas nuevas palabras incomprensibles, obviamente, para el entrevistador. Característico en pacientes con esquizofrenia, ¿no? El ejemplo dice, no se puede medicar por peligros, somos de mafiosos. Es un neologismo, ¿no? Que él lo ha creado. O sea, esa es la característica, ¿no? Acá, vuelvo a repetir, dice, no se pueden medicar por peligro sumo de mafiosos. Los orígenes, la necesidad de expresión de sentimientos y sensación de nuevo, porque son nuevas y extrañas, ¿no? Las pseudo-alucinaciones auditivas y las ideas delirantes, ¿no? O sea, propios, es un cuadro psicótico con pues una psicosis activa, ¿no? O sea, se puede ver esto también de los neologismos, ¿no? Como parte de esa manifestación. Bueno, pues yo creo que si hemos hablado así, pues, por el tiempo, o sea, de alguna forma hemos tratado de o sea, sintetizar, ¿no? La psicopatología del pensamiento, ¿no? Como decía a un inicio, lo ideal sería de repente subdividirlo en tres partes, ¿no? O sea, la primera sería hablar solo de los trastornos del contenido del pensamiento. Luego, los trastornos formales del control del pensamiento, ¿no? La forma también. Bueno, de todas maneras, mi sugerencia sería, si tienen interés, obviamente pueden
ampliar leyendo a Aguiluz, ¿no? O sea, que incluso la psicopatología del pensamiento lo divide en dos partes, ¿no? O sea, sí, dos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un break de unos 15 minutos y entonces, o sea, terminamos con... Vamos a continuar con el segundo tema, la psicopatología del lenguaje, ¿no? Como les decía anteriormente, sí, se afirma pues que en sí el lenguaje, en nuestro caso, es así como el vehículo y la expresión del pensamiento, ¿no? Lo que hace que lo pone al primero, ¿no? Como un instrumento de expresión del segundo o acceso a este, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en cierta forma es eso, ¿no? La expresión del pensamiento. ¿Cómo lo define? Se dice que es la expresión de ideas o pensamientos que permiten la relación y el entendimiento entre las personas. Esa es la definición que se da, ¿no? Se da a través solamente de palabras o sonidos articulados. Estamos hablando aquí de un lenguaje oral. Puede ser también por signos gráficos o convencionales, como es la escritura, ¿no? El lenguaje mímico, ademanes y gestos. En general, pues tenemos un lenguaje oral, escrito o mímico, ¿no? Ahora también hay que entender que la comunicación no necesariamente puede ser verbal, también puede ser no verbal, ¿no? Por eso se dice que el ser humano se define como un ser racional, pues es capaz de pensar y esta capacidad nos permite utilizar el lenguaje, ¿no? Es posible que en la antigüedad existiera, ¿no?, la comunicación química, o sea, esto o sea, por medio de olores, por esto del color corporal, la temperatura, o las distancias, la proxémica, y también los gestos, ¿no? La kinésica. Entonces, el lenguaje es un modo de comunicación humana. No es el único instrumento para la comunicación, acompañando al lenguaje está también el paralenguaje, todos aquellos elementos que contribuyen a darle mayor sentido al lenguaje. Si hablamos de paralenguaje, estamos hablando de la entonación, el timbre de voz, el volumen y el acento, ¿no?, etcétera. El habla es también la realización concreta de la lengua y tiene normativas para su uso correcto, ¿no? Niño o niña, actor o actriz o algo así, ¿no? Si hablamos para comunicarnos, y esta no es otra cosa que la transmisión de la información. Tenemos un mensaje, un canal, un emisor y un receptor, ¿no? Entre el emisor y el receptor, o sea, existe una codificación y la decodificación. Y en el otro caso, hay un canal, ¿no? En una situación dice referente, dependiendo del contexto, entre el emisor y el receptor. Funciones del lenguaje. Cuando el mensaje más importante es la información del propio emisor del lenguaje, cumple una función emotiva o expresiva. Cuando el emisor pretende que con su acto de comunicación se actúe sobre el receptor y su conducta ordenándole, pidiéndole, cumple con el carácter de función apelativa o conativa. Se usa el lenguaje para hablar del lenguaje. Entonces hay una función metalingüística, mantener el canal abierto y demostrar la no agresión, función fática o de contacto. Crear belleza y jugar con la lengua, función poética.
¿Cómo se desarrolla el lenguaje? Todo, o sea, como sabemos, todo ser humano nomás adquiere un lenguaje, incluso las personas que escuchan constantemente una lengua pueden aprender sin una instrucción sistemática. Para un habla normal se requiere un sistema neurológico funcional y capaz de aprender. Los niños desarrollan los elementos básicos del lenguaje a los 2 años, en 2 años, rango entre 18 y 36 meses de edad. El entorno y el intercambio social facilitan el progreso, ¿no? En la vocalización y el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Entonces, es muy importante, ¿no? En este caso, el entorno donde se desarrolla, en este caso, el niño, y cómo se relaciona socialmente con su grupo, ¿no? O sus protectores, o su entorno. El lenguaje es una de las principales herramientas, tanto diagnósticas como terapéuticas. De ahí la llamada terapia por la palabra que se desarrolla en el psicoanálisis, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? O sea, la actividad psicoterapéutica, al menos en salud mental, cuando lo hacemos, ¿no? Tanto psiquiatras y psicólogos, y solamente utilizamos pues, el lenguaje, ¿no? Como la principal herramienta. O sea, no hay más, excepto una mesa, 2 sillas o algo así, ¿no? Etapas del lenguaje, ¿no? O sea, en el desarrollo de un niño, a los 6 meses está pues la etapa del balbismo, ¿no? O sea, hay una discriminación auditiva para distinguir sonidos similares. Al año de edad ya pues tiene un lenguaje sencillo, vocaliza claramente, emite algunas palabras para poder ayudar, o sea, obtener ayuda, ¿no? Expresa necesidades, no combina palabras, tipo telegráfico. De los 18 a los 20, a los 2 años, aquí sí hay una combinación de palabras, ¿no? O sea, ejemplo, nota, no está, así progresivamente se van ampliando las frases y se añaden también adjetivos y verbos auxiliares. Hasta los 3 años, el lenguaje estará prácticamente completo. ¿Cómo exploramos el lenguaje, no? En nuestro caso, es importante la realización de una historia clínica que sea adecuada, con información recogida directamente del paciente o por familiares o amigos. Un análisis de cuándo se produjo la alteración, cómo se inició, cómo ha ido evolucionando, qué factores influyen en ella y la patología médica o neurológica existente. Y un poquito quisiera insistir en esto. Sí, el tema del lenguaje, pues, tiene, o sea, yo diría, más prerrogativas en la especialidad de neurología, ¿no? Como es más frondoso, incluso todo de la explicación neurobiológica, ¿no? De las áreas de Broca, todo eso, ¿no? Hace que tenga una connotación más integrada, ¿no? Pero estamos en el curso de psicopatología. Trataremos de hacer una disquisición, ¿no? En este caso, con lo nuestro. Obviamente, el tema del lenguaje es amplio, es dependiendo, ¿no? Incluso, como les vuelvo a repetir, en neurología, la explicación es mucho más frondosa y puntual, ¿no? Bueno, ¿cómo evaluamos? Yo lo resumiría de esta forma, ¿no? O sea, en nuestro caso. Sí, primero, si está consciente, obviamente, colabora con la entrevista. Si colabora con la entrevista, entonces expresa, ¿no? Sus pareceres. Entonces, ahí viene, si hablamos del lenguaje, pues, es como si es fluyente, poco fluyente, el tono de voz, o sea, si es alto, medio o bajo. El otro también es importante, si es entendible, ¿no? O sea, la comprensión y todo esto, ¿no?
En base a eso podríamos, creo que, tener una apreciación, o sea, más o menos, o sea, inicialmente, ¿no? O sea, sobre, eh, explorando su lenguaje, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que debíamos evaluar es aquí, ¿no? Los parámetros. Si el lenguaje es espontáneo, eso también es importante. La repetición de palabras o frases, si es comprensivo o no es comprensivo. Si, esto de nombrar objetos, por ejemplo, ¿no? La lectura y la escritura. La fluidez verbal, ¿no? Es el que le decía, ¿no? Si es fluido. Acá lo que se mide es la cantidad de palabras en un periodo de tiempo determinado y en una situación de estímulo limitado. Algunos han comprobado lesiones cerebrales, especialmente postraumáticas, con pruebas como del Rorschach. Aquí la fluidez se puede estudiar mediante Word-Nimes test o en inglés, ¿no? También se puede utilizar pruebas psicométricas, ¿no? Para verificar su fluidez verbal. Bueno, si vamos a la parte ya de psicopatología del lenguaje, nos vamos a enfocar lo que es el discurso, ¿no? Denotamos aquí más bien cualquier alteración, cambio o deficiencia de la capacidad lingüística que altere la capacidad de comunicación de la persona. Entonces, ya hablamos de trastornos del habla, ¿no es cierto? Uno puede ser ausencia del lenguaje, trastornos en el ritmo, trastornos iterativos, trastornos de la significación y los trastornos neurológicos, más relacionados con las afasias o los trastornos en la articulación y otros. A las perturbaciones psicóticas del lenguaje, según Jasper, no explicables por mecanismos neurobiológicos o neurológicos, ni solo como contenidos anormales. Entonces, el contenido se obtiene de operaciones propias del mecanismo del lenguaje, reproducción sin sentido. Esto ya lo dijimos, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento, ¿no? De lenguaje perseverativo o verbigeración. Excitaciones externas, improductividad, la ecolalia, ¿no? O sea, cuando pues, se repite, ¿no? O sea, denominación de objetos. También comentamos anteriormente, ¿no? La fuga de ideas, o sea, cuando el pensamiento estaba muy acelerado, ¿no? La confusión del lenguaje, en este caso hay un descarnamiento y ensalada de palabras, ¿no? Y la contaminación de lenguajes también es, o sea, como glomanía. Entonces, los trastornos del habla y del lenguaje, el primer hemos dicho que es la ausencia del lenguaje. Entonces, vamos a lo que es el mutismo, ¿no? En el mutismo hay una ausencia total del lenguaje verbal, sin afectación de las capacidades instrumentales. Esto lo dice Vallejo, ¿no? Y Jasper dice intencionalmente, ¿no? Como una expresión de una inhibición psíquica y surgido de un mecanismo histérico. El mutismo es algo así como la inhibición, ¿no? O sea, psíquica. Simplemente pues no habla, ¿no? O sea, la pregunta es ¿por qué no quiere hablar? Según Jasper dice, pues puede ser intencionalmente, ¿no? Pero hay una inhibición psíquica surgida de un mecanismo histérico. El otro se presenta en negativismo. No, ahí ya cambia, ¿no? El estrés intenso, o puede ser también secundario, o síntomas psicóticos o delusivos, o conductas alucinatorias, ¿no? Que propician un mutismo, un cuadro histriónico, la simulación y el mutismo selectivo en los niños, ¿no? Sordera, inhibición grave de la depresión melancólica, también se va a ver en la catatonía esquizofrénica, también hay mutismo, ¿no? Si hablamos de trastornos del ritmo, en este caso, si hablamos de lenguaje, se dice bradifemia, cuando el lenguaje es pobre, ¿no? Y taquifemia, cuando es
es rápido. O taquifasia, que es lo mismo, ¿no? Hay aumento de la latencia de respuesta. Podemos decir también la presión del aula, en la disfemia y la parafemia. Bradifasia o bradifemia, o enlentecimiento del lengua. Esto generalmente vamos a ver en la depresión melancólica, en los trastornos confusionales, en lesiones nerviosas localizadas. Esto también se ve generalmente en el Parkinson. Y después Parkinson es enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Taquifasia, taquifemia, aceleración de la emisión de lenguaje. Finalmente se asocia con la verborrea. Esto también lo mencionamos, ¿no?, en el anterior tema. La verborrea o taquilalia es un aumento de la productividad centrado sobre el tema principal. Aquí hay una excitación motriz en el lenguaje. O sea, habla rápido. Habla absurdamente sobre todo lo posible, incesantemente en el día entero, incluso puede ser días o semanas, ¿no? Se presenta en las excitaciones psicomotrices, en las crisis maníacas, ¿no?, el que él mencioné, el trastorno bipolar, la fase maníaca. También en la embriaguez alcohólica. Bueno, si hablamos de trastornos de ritmo, también el aumento de la latencia de la respuesta. Es propio, ¿no?, en las depresiones melancólicas. Generalmente hay una cierta inhibición psicomotora, ¿no? Presión del habla, incremento de la cantidad de lenguaje espontáneo en comparación con lo considerado normal. Habla pues con rapidez y es difícil de interrumpirlo, ¿no? Ansia por decir nueva idea, en cuadros maníacos, en el trastorno bipolar, en la fase maníaca. La disfemia o espasmofenia o tartamudez, aquí hay una interrupción del flujo del habla, tendencia a repetir las sílabas iniciales de las palabras, ¿no? Esto lo dice Vallejo. Trastornos del ritmo del lenguaje, la parafemia, aquí más bien hay empleo de sonidos o palabras equivocadas. Esto se denomina también un balbuceo neurótico, ¿no? El trastorno de la ansiedad, o sea, se puede ver esto. ¿Cuándo comenzó todo? Cuando tuve 18 viajes, 18 años. Trastornos iterativos y estereotipias verbales. O sea, aquí hay repetición frecuente y anormal de una sílaba, palabra o frase. Pueden ser, los tipos son estos, ¿no? La ecolalia, palilalia, logoclonía, la verbigeración y la coprolalia. La ecolalia, obviamente, es una repetición irrelevante, no intencionada de las últimas palabras o frases dirigidas, ¿no?, generalmente por el interlocutor, con misma entonación. O sea, es como decir hola, te repite, el otro también te dice hola, ¿no? O sea, por eso que se dice ecolalia, pues, ¿no? Es repetitivo. Generalmente se da esto en los catatónicos, estupurosos y en algunos cránicos cerebrales. Acá el ejemplo dice, ¿no? ¿Por qué viene siempre al hospital? Siempre al hospital, siempre al hospital. Vengo porque escucho voces, siempre al hospital. Ecolalia, ¿no? Otro, la logoclonía es más bien una repetición espasmódica compulsiva de las sílabas del medio y del final. Esto más bien generalmente ya indica organicidad, especialmente en la demencia senil y en el Alzheimer, ¿no? Se ve esto. Y el ejemplo es algo así, ¿no? Cuando ando yo, siempre ando vagando. Ando, todas las palabras tienen ando. Por ando, quiero seguir andando, ando. Logoclonía. Y verbigeración
es una repetición incesante, ¿no? Sin sentido y automatizada y estereotipada de un vocablo o frase corta que se intercala en el discurso. Esto generalmente está presente más en los pacientes esquizofrénicos o los deficientes mentales, ¿no? Tienen una incapacidad intelectual, ¿no? Y la coprolalia, aquí hay un empleo incontrolable de palabras obscenas, vulgares y sucias, socialmente inapropiadas, ¿no? Esto podemos ver generalmente el síndrome de Equilibrios de Tourette, ¿no? Los maníacos, los que tienen trastorno de personalidad, y en la esquizofrenia, ¿no? La coprolalia. O sea, generalmente escriben palabras muy obscenas y vulgares, dicen, no, ya está sucias. Esto de los trastornos de la significación, esto lo comentamos anteriormente, ¿no? Los famosos neologismos. Crean pues, palabras, ¿no? O sea, no tienen una connotación normal, sino lo adjudica, en este caso, el esquizofrénico. Como decía, él nomás lo entiende, por menos decirlo, ¿no? Paralogismos, la glosomanía, la glosolalia, papapragmatismo, ensalada de palabras, el descarrilamiento o asociaciones laxas de ideas. Como decía, ¿no? Los neologismos son palabras inventadas, comprensibles solo para el paciente, ¿no? El origen generalmente es una necesidad de expresión, puede ser en una condición alucinatoria, ¿no? Pues a veces auditivas o ideas delusivas, ¿no? Esto es muy común pues, en los esquizofrénicos, en los autistas y deficientes mentales. Aquí el ejemplo dice, no, tengo audidesmonsistencia. Siempre oigo al demonio con persistencia. Entonces, el neologismo es la audidesmonsistencia, ¿no? Como vuelvo a decir, son palabras inventadas o cosas solo comprensibles para el paciente, ¿no? Paralogismo. Aquí hay una confusión del concepto que expresa una palabra. O sea, la palabra existente, significado diferente, generalmente se asocia a neologismos, ¿no? El ejemplo que da es el siguiente, ¿no? Dice, ¿qué significa estar enfermo? Creo que es permanecer en la crema nata de la sociedad. Paralogismo. Y la glosomanía, aquí hay manifestaciones verbales neoformadas, acumuladas, sin preocupación sintáctica y desprovistas de fijeza y significación, ¿no? El ejemplo que se da es el siguiente. Inti solsticio de tías. ¿Qué significa eso? No sé, pero siempre me digo lo mismo. La glosolalia, criptolalia, aquí hay el lenguaje del enfermo, o sea, es personal, ¿no? El enfermo, el vocabulario y sintaxis es inventado, pero con sentido propio. Puede ser traducido. A ver, el ejemplo dice, Inchaustin de Mina, patos inclusive ostrom. Lo traducimos. A causa de mi secreto me encierran a oscuras. Bueno. El otro, pragmatismo. Trastorno de la ordenación verbal en el que la sintaxis puede quedar destruida y aparecen unas mezclas de sílabas y palabras desprovistos de sentido. O sea, son incomprensibles, incoherentes. El ejemplo, si no tuviera venido la peta para acá esta Navidad, niños de pragmatismo. Y la ensalada de palabras, ¿no? Acá pues no existe ya ni conexiones y es incoherente, ¿no? Y hasta incomprensible.
Y ni siquiera ya responde a las reglas gramaticales y no tienen significado, ¿no? Y el ejemplo es el siguiente. Jugaríamos al igual, tendríamos que José necesidad un cuento ahora de él. Ensalada de palabras, ¿no? Y el descarrilamiento o asociaciones laxas, aquí hay un deslizamiento constante, ¿no? De un tema a otro. Pero las frases individuales son claras y con sentido. Hay disgregación, falta de cohesión. Entonces, en el descarrilamiento, el ejemplo que se da es, ¿no? La pregunta, ¿por qué usted está en el hospital? Y la respuesta que da el paciente es la siguiente, ¿no? Mire usted, que yo tuve serios problemas, como cuando fui de vacaciones a Orlando, el imperialismo siempre nos tentaba para avasallarnos, aunque la Segunda Guerra Mundial marcó nuestro destino y yo sigo con problemas serios que es urgente resolver. Descarrilamiento, ¿no? Muy bien. Igual, ¿no? Se trataba de un poquito sintetizar y poner, ¿no? En palestras aspectos sí, que sean más valorativos en lo que es, ¿no? En la psicopatología del lenguaje. Lo mío, igual nuevamente, es a los que deseen ampliar este texto de Gibbs. Entonces, van a encontrar, obviamente, más información, mucho más, más profunda, ¿no? Por menos decirlo. Perfecto. Ya un poquito saliéndome ya con respecto al cursado, sería bueno, estaba planteado no sé, de repente algunos, si no sé, el planteamiento era el siguiente para la nota de la primera unidad, obviamente es el examen y adicional. No era una monografía, sino simplemente hacer una revisión bibliográfica. Mi sugerencia sería de los textos que les he prohibido. Sería interesante, por ejemplo, si hay interés de leer un poco también de Honorio Delgado, ¿no? O sea, hay una sugerencia. Hay aspectos, como les decía antes, ¿no? Que son muy de Honorio Delgado. O sea, que dice, si de repente con un poquito de cuidado, pues, podían sacar extractos, ¿no? O sea, pues les decía, ¿no? Pensamiento embrollado, pensamiento esquizofrénico, o sea, en este caso Honorio Delgado pues, lo plantea, o sea, de una forma muy peculiar, muy de él, ¿no? Pero si leemos con cuidado, de repente encontramos algo que siempre llama la atención. Esa sería mi sugerencia. No sé si estarían de acuerdo. O sea, ustedes saben que aquí el cursado es virtual y después va a ser hasta, yo diría, imposible, ¿no? O sea, solicitar más trabajos o hacer, no sé, otros, o sea, algún otro requerimiento, ¿no? Y si están de acuerdo, vuelvo a repetir, de repente hacer este trabajo suficiente en una hoja, ¿no? O siempre señalando el dato biográfico, ¿no? Y el tema en particular, o sea, en general serían aspectos que estamos tocando, ¿no? O sea, toda la psicopatología, ¿no? Hemos ya presentaba temas como esa atención, conciencia, memoria, percepción, y hoy día hemos avanzado lo que es pensamiento y lenguaje. Creo que ya hay suficiente material. De repente
no sé si estarían de acuerdo, ¿no? Sería mi sugerencia. Y si hubiera interés, de todas maneras, o sea, de repente separar unos 10, 20 minutos para los que deseen ya, o sea, presentarnos sus trabajos. La explicación solo en 2 minutos, ¿no? Y se puntual, ¿no? Entonces, yo solo haría el contraste, o sea, eh, en este caso, con el trabajo que me envíen a correo y para ya consignarles una nota más, ¿no? Si están de acuerdo. O, no sé, a ver, quisiera escuchar participaciones. Kevin, ¿ya? Exactamente. Ujú. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, como le decía, los temas que se plantean tienen que tener relación con lo que estamos cursando, ¿no? O sea, en este caso, psicopatología, ¿no? Tal vez incluso podríamos adelantar, yo no tengo ningún inconveniente, para eso está el sílabo, ¿no? O sea, incluso tocar aspectos, o sea, que todavía no hemos presentado, no hay ningún inconveniente. Pero acá lo importante es el interés que ponga en este caso el alumno, ¿no? O sea, no estoy pidiendo que me lea una, o sea, pues, páginas y páginas, sino puede ser un temita en particular, ¿no? O sea, un ejemplo, eh, a ver, puede ser, ahora hoy día hemos tocado el tema de pensamiento, ¿no? Eh, Delirio parafrénico. Una sugerencia de, a ver, si encuentra delirio parafrénico como lo dice Honorio Delgado, de repente hace un contraste versus Eguiluz, nada más. De repente encuentra una diferencia y esa sería, o sea, la parte más interesante, pues, ¿no? O sea, eso como sugerencia, ¿no? O en todo caso, como dice Kevin, un tema en particular que sea de su interés y plasmarlo simplemente en el trabajo, o sea, como una, o sea, un ejercicio y un, o sea, algo así como cómo uno lo entiende y o sea, algo positivo de eso, ¿no? O sea, de lo que ha leído, o sea, y de repente contrastando siempre, ¿no? Con el autor o autores, ¿no? En general, nada, o sea, nada voluptuoso, por eso les decía, el trabajo se lo puede hacer incluso en una sola hojita, eso es suficiente. Tocando un tópico muy puntual, ¿no? O sea, en otros, en general, ¿no? O sea, no un tema amplio, no, sino puede ser, como decía, ¿no? El ejemplo puede ser, vuelvo a repetir, con trastorno del pensamiento. Contenido del pensamiento, delirio esquizofrénico, o sea, según Honorio Delgado. Si entonces lo hace un pequeño resumen, o sea, cómo él lo plantea y de repente, si hubiera un dato positivo, digamos, que le llame o sea, la atención y lo plasman, pues, o algo así. Entonces, sí, me gustaría ver sus opiniones, pues, si están de acuerdo. Mm, Está bueno, ¿sabes? Yohaida, a ver, coméntenos, a ver. De hecho, sí, yo sí estoy de acuerdo y creo que la mayoría de mis compañeros que también han escrito en chat están de acuerdo con lo que usted nos está proponiendo. Y bueno, sí, de hecho, también sería mucho mejor si es que cada uno podría elegir algún tema relacionado en la psicopatología, pero un tema que le interese para investigar, ya que le llame la investigación. Y de hecho, también serían buenas ideas para empezar a futuro, quizá un proyecto más grande en la de investigación, empezar con esta revisión. Y bueno, entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo. Bueno, eso era todo lo que quería poner, doctor. Gracias.
Claro, de todas maneras, en todo caso, la aclaración es el siguiente, ¿no? O sea, no estoy solicitando que sea un trabajo oneroso, para nada, sino tiene que ser puntual, de acuerdo al tema que uno mismo lo plantee, que tenga relación, obviamente, con la psicopatología, y que mejor si está enmarcado en lo que está en la primera unidad, ¿no? Y de todas maneras, sea en esta unidad, o sea, si han entendido, entonces ya lo podían estar trabajando, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, de repente hacerlo suficiente en una hoja, no estoy yendo más. Como dice su compañera, con su apreciación, y de repente, vuelvo a repetir, si me llega, esto vamos a coordinar con Kevin, le voy a facilitar mi correo, o estoy todavía recién solicitando el plan institucional, si ya lo logro, entonces podría ser ahí, o simplemente a mi correo que le voy a dar. Y si va llegando, entonces, en los últimos 20 minutos, entonces la participación es así, sencillo, al puntual, ¿no? En 2 minutos, y sobre esa base ya tendría o sea, prácticamente una nota, ¿no? O sea, y obviamente los que presenten, o sea, los que tengan más interés, siempre pues la consideración del caso, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Entonces, ya pues, ya los que dicen pueden hacer esto. Vuelvo a repetir, no estoy solicitando hojas, sino una hoja suficiente. O sea, como decía su compañera, es en este caso una revisión bibliográfica, un tema muy particular, o sea, y eso lo dejo a criterio de cada uno, ¿no? Pero que tenga relación con los temas que están en el sílabo en la primera unidad. Muy bien, en todo caso, quedaríamos en esto. ¿Alguna participación más? Claro, o sea, en general, a ver, el título tiene que tener relación con los temas que estamos realizando. O sea, en el sílabo, lo que está en la unidad uno, o sea, de todo lo que está consignado, ¿no? Hasta el último tema. Yo lo dejaría a criterio de cada uno, o sea, depende, bueno, si tiene interés en un tema en particular, ¿no? O sea vuelvo a repetir, desde los primeros temas hasta los últimos temas, o sea, podemos incluso adelantar, no hay ningún inconveniente. La idea simplemente es, un poquito despertar el interés, este caso de ustedes, pues, ¿no? Para un poquito revisar y a ver si encuentran algo y plasmarlo en no sé, como si un informe en una sola hoja suficiente, ¿no? Entonces, si hay interés, entonces, y lo podíamos hacer, cosa que antes del examen de la primera unidad, entonces, ya hayan presentado todos. Pues, qué mejor, de repente ya la próxima clase, los que deseen ya pueden presentar, pues, incluso en el lapso de estos días. Pues, de todas maneras, le voy a facilitar mi correo, o sea, personal, para los que deseen presentarlo, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, nada espectacular, pero sí va a depender del interés que tenga, ¿no? Nada más. Y de ahí sale una nota, la otra es esto de la asistencia, ¿no? Pues ahorita estoy conforme, son prácticamente 90% están participando y eso es muy bueno, ¿no? Esperemos que siga así, pero ustedes saben que de todas maneras, si se me ocurre una, entonces llamo la lista, pues no queda otro, pero con una consideración, pero por lo pronto no es de mi interés, ¿no? Pero la nota sea de estos dos nomás, pues el examen y el trabajo, nada más. Y espero también de alguna forma que
que esto se plasme, ¿no?, en el interés de cada alumno. Muy bien, entonces quedamos en esto, lo dejamos aquí y nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Igual avanzamos 2 o 3 temas. ¿Ya? Claro que sí, sí, sí. O sea, no sé si lo que te entiendo es lo siguiente, ¿no? Que el hecho de que estemos frente a la pantalla, es el mismo que la luminosidad, o sea, y el reflejo y todo eso, se genera, ¿no? Sí, eso está descrito, claro que sí, pero esto de la fatiga, el cansancio y todo lo demás. Eh, lo que sí yo quisiera más bien aclarar es que estamos viviendo pues una coyuntura y esto corresponde a, yo diría circunstancialmente, pues está nuestra nueva realidad, que obviamente tiene que ver con la pandemia y el COVID, ¿no? Yo les voy anticipando lo siguiente, o sea, un poquito saliéndome de tema, espero que tenga también un poco de relación con lo que tú me estás diciendo, Kevin. Yo acabo, por ejemplo, el día de antes de ayer, ir a apoyar a un centro de salud mental comunitario, no voy a decir el nombre, y me doy con la sorpresa de que varios compañeros de trabajo han salido positivos. Y eso que está generando, ¿no? Una preocupación lógica, no solo para mis compañeros, incluso para mí. Entonces, el tema es un tema abierto. O sea, yo diría, si lo vemos de ese lado, definitivamente, pues, no solamente es el hecho de la pantalla y estar de repente inmersos en una forma de aprendizaje muy distinto, ¿no? Pero vamos más allá, o sea, a veces la realidad es otra, ¿no? Yo les comento esto porque no sabemos, o sea, vuelvo aprovecho la oportunidad también para sugerirles, suplicarles, ¿por qué no? Que se cuiden, pues, y de alguna forma cumplan, ¿no?, las reglas de bioseguridad, que vuelvo a repetir, no solamente somos nosotros, están de por medio también nuestros familiares, amigos, y por qué no decir incluso personas, o sea, muy vulnerables, como son nuestros abuelos y otras personas, ¿no? Un poquito saliéndonos de tema, o sea, esto yo lo plantearía de esa forma, o sea, no es una situación muy atípica, no es, yo diría, lo deseable, pues definitivamente, o sea, porque todo esto que estoy como comentándoles genera una alta carga emocional, o sea, sí, y cosas así, ¿no? Pero de todas maneras, espero, lo mío era un poquito entrar ¿no?, en cuestiones muy formales, como les vuelvo a repetir. Incluso el trabajo que estoy solicitando no es oneroso, ¿no? Eso quiero aclarar. Simplemente una revisión, no sé, de repente lo pueden hacer una tardecita, un temita en particular, y si encuentran algo que les llame la atención, pues lo consigna en su informe, ¿no? Nada más. Incluso la participación es, pues, yo diría, contralimitada, cosa que no debería ser así, pues es obvio, ¿no? Pero estamos en una coyuntura totalmente distinta, ¿no?
pero al menos espero que esta situación, o sea, pueda obviamente ir cambiando. Espero que sí, que ya está llegando la vacuna. No sabemos, de repente, unos meses más, el tema pueda ser más halagüeño y volver, ¿no?, a lo usual, como era antes, y, no sé, o plantearse una nueva realidad, como lo dicen otros, no sé en qué contexto, pero esperemos que sea para bien, ¿no? Y nada más. No sé, a ver, de repente alguien quisiera opinar al respecto. Muy bien. En todo caso, nos vemos la próxima semana, el día miércoles, y seguimos avanzando. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. No, doctor. Hasta luego.